¿Me seguís entendiendo? Vale. Bueno. Voy un poquito más despacio, pero bueno, la voz tampoco me da para mucho más. Último tema, pero es el más largo, de serie roja. Media horita más o menos. Anémias hemolíticas. Cuando hablamos de hemólisis, estamos hablando de algo que es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Es algo ya periférico. Asumimos que la hemólisis es periférica. Por supuesto, puede haber hemólisis en médula ósea, pero lo normal es esa periférica. Por lo tanto, las generalidades de la hemólisis es que aumenta la destrucción periférica de hematíes con aumento de la formación de células para intentar compensar a nivel de la médula ósea. Por lo tanto, tenemos que encontrar por destrucción de hematíes un aumento de la bilirrubina, es decir, ictericia, un aumento de la LDH y un aumento de que la médula ósea está intentando compensar, es decir, un aumento de los reticulocitos, a diferencia de todo lo anterior. Al mismo tiempo, dato de hemólisis, un descenso de la aptoglobina, de la hemopexina y de la hemoglobina glicosilada. Hacíamos dos clasificaciones. La primera, en función de dónde se produce la hemólisis, extravascular o intravascular. Como conceptos generales, las hemólisis extravasculares suelen ser procesos crónicos. Se suele acompañar de la tríada de anemia, ictericia y esplenomegalia. Acordaros la asociación de extravascular con esplenomegalia. Cuando una hemólisis sea crónica, asociarla con que es un proceso congénito. Por eso dura mucho tiempo. Es lenta y dura, y dura, y dura. Pero eso hace que, como la médula ósea está constantemente hiperplástica para compensar, los niños, porque es desde el nacimiento, tienen alteración ósea. Eso es común a los procesos crónicos extravasculares. Un dato típico de las anemias intravasculares, la hemoglobinuria. Eso siempre implica una hemólisis intravascular y son procesos agudos. Por tanto, a diferencia de la anterior. Otra forma de clasificarlo en función de dónde está el problema. Cuando el problema está en la hematía, pensar que, salvo una excepción, que es la hemoglobinuria prostática nocturna, si el hematía es la causa de que se destruya, son todos congénitos. Todos, excepto la hemoglobinuria prostática nocturna, que ya sabéis que es un problema de la membrana del hematía, pero es un problema adquirido. Cuando la destrucción es un problema fuera de la hematía, son siempre procesos adquiridos. Los congénitos, acordaros que suelen ser crónicos, los adquiridos suelen ser agudos. Comenzamos por los primeros. Problemas congénitos, es decir, daño de la hematía. ¿Qué es una hematía? Es una membrana que transporta hemoglobina y que tiene una serie de enzimas. La membranopatía más importante es la esferocitosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Chofar. Hay muchísimas y todas las membranopatías se heredan. Digo heredan porque es congénito, acordaros. Problema de la hematía, problema corpuscular del propio hematía es congénito. Crónico, en principio. Pues bien, hay, ya digo, muchos y todas se heredan de forma autosómica dominante, excepto la abetalipoproteinemia, que se hereda de forma autosómica recesiva. La única. Como es raro, por si acaso. La más importante es la esferocitosis hereditaria, Minkowski-Chofar. Es una alteración de la membrana que hace que los hematíes chupan sodio, absorben agua y cambian de forma, pero no aumentan el tamaño. Por eso yo las denomino siempre microesferocitosis hereditaria. Autosómico dominante, y como es un proceso crónico congénito, lo que quiero que recordéis es que habitualmente son asintomáticos. Cuando dan clínica, lo normal, algo de anemia, algo de ictericia, mínima esplenomegalia, pero lo normal es que no den clínica o muy, muy, muy leve. El diagnóstico con un frotis, se ven los esferocitos, es decir, volumen del hematía disminuido, se ven los microesferocitos. Mantiene la hemoglobina, por lo tanto, la concentración aumenta. Y el tratamiento, como excepción, somos médicos, hoy no somos cirujanos vasculares, somos médicos. Raro, pero ojo, tratamiento quirúrgico. Yo no puedo hacer nada para que el hematía no se forme así, porque es un problema congénito, pero lo que hago es elimino el bazo para que no se destruya antes de tiempo y, por tanto, evito la hemólisis. Tratamiento quirúrgico. Y si tras el tratamiento quirúrgico se mantiene la hemólisis, buscar un bazo ectópico. Acordaros eso, que no es raro.
Esta enfermedad hay que recordarlo porque es la membranopatía más frecuente. Es la membranopatía, la enfermedad, la hemólisis, donde la morfología, es decir, el frotis, tiene mayor valor diagnóstico. Es la membranopatía donde es más frecuente tener una sobreinfección por parvovirus B19. Eso implicaría secundariamente una aplasia pura exclusiva de células rojas o bien una aplasia medular total. Cualquiera de las dos puede ocurrir. Y es la enfermedad, la anemia, donde la esplenectomía tiene mayor valor terapéutico. Es por eso importante. Seguimos dentro de problemas de la hematía, olvidamos las membranas, vamos a un problema de enzimas. Dos sobre todo, déficit pirobatoquinasa, déficit de glucosa isosulfato deshidrogenasa. Una, lo contrario de otra. Estudiaros una, recordar una y la otra olvidaros de ella. Es justo lo contrario. El déficit de pirobatoquinasa es una enfermedad que se hereda de forma autosómica recesiva y es la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita. Insisto, congénita es un problema enzimático, pero que no se acompaña de esferocitos. Si nos falta o nos falla la pirobatoquinasa, que es el enzima que transforma el 90% de la glucosa en ATP, por mucha glucosa que demos a la hematía, no tiene energía, por lo tanto se rompe. Es decir, el problema está en que no sirve con administrar la glucosa. Solo mejoraría si pudiéramos darle energía, si pudiéramos darle el ATP. Y cursa con lo que esperamos. Es un problema congénito, pues con su anemia crónica, lenta, extravascular, con su leve esplenomegalia. Por tanto, bueno, podría ser útil la esplenectomía, aunque no suele ser lo habitual. Suele ser una anemia hemolítica leve, crónica, y a veces hay que transfundir, pero tampoco es muy llamativa. Diferencia total con el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es más frecuente que la anterior. Aquel paciente normalmente no tiene hemólisis, pero de forma aguda, no como la anterior que era crónica, de forma aguda sufre crisis de hemólisis agudas claro, la otra era extra, pues aquí son intravasculares. ¿Por qué? Porque al no tener la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no se forma la NADPH, no tenemos el glutatión reducido y por tanto la hematía no es capaz de luchar contra las sustancias oxidantes como son los fármacos o distintas infecciones. Y en ese momento es de forma aguda cuando se rompe, cuando se produce la hemólisis. Aquí lo que hay que hacer es intentar evitar los desencadenantes. La esplenectomía no tiene valor porque no se acompaña de esplenomegalia. Insisto, es más frecuente que la anterior y solo afecta a varones. También preguntado, porque se liga ligada al cromosoma X. Por lo tanto, las mujeres son las portadoras, los varones son los enfermos. Tercero y último de las congénitas, problema de hemoglobina. Ya hemos visto antes las características de hemoglobinas, pues vamos a ver las dos opciones. Que tengamos las 4 cadenas de hemoglobinas, pero haya problema cualitativo, mutaciones, cambios de unos aminoácidos por otros, pero manteniendo las 4 cadenas. Hay muchas enfermedades. La más importante, la drepanocitosis o hemoglobinopatía es la hemoglobinopatía más frecuente en todo el mundo. Herencia autosómica recesiva típica de zonas de paludismo en África. Hay un cambio glutámico por valina en la posición sexta de las cadenas beta. Y eso da lugar a que, sobre todo, provocado por situaciones de hipoxia, se produce una agregación intracelular de la hemoglobina, cambia la forma, se denomina esa formación de grupos tactoides, que ya digo que da lugar a cambio de la forma de la hematía, esa falciformación. Eso da lugar a dos problemas. Es un hematía extraño, por lo tanto, se elimina antes de tiempo, hemólisis, pero antes de eliminarse, se adhiere al endotelio vascular, dando lugar a trombosis. Por tanto, cuidado porque eso es lo que provoca las crisis agudas, crisis de oclusiones vasculares a cualquier nivel. Acordaros que la hemoglobina S tiene menor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A. Por lo tanto, aumenta la cesión del oxígeno en los tejidos mucho más que la hemoglobina A. De forma aguda, por lo tanto, decimos que tenemos crisis de oclusiones vasculares porque esos hematíes falciformados se pegan al endotelio. Pueden aparecer en cualquier zona. Típicamente afecta al hueso, auténticas destrucciones óseas y también a nivel abdominal pueden provocar una autoesplenectomía
porque decíamos que la arteria esplénica tiene un calibre muy pequeño, por tanto esas oclusiones repetidas pueden dar lugar a una especie de falta de bazo. De forma aguda, aparte de esas oclusiones vasculares, infecciones. Muy importante porque es la principal causa de muerte. Muy frecuente en los niños y además pensar que los huesos, además de destruirse por las oclusiones vasculares, los huesos es, digamos, el órgano diana fundamental de las infecciones también. De ahí que estén tan afectados. El más importante, el agente más importante es la salmonela. No es el único, pero es la salmonela. Y, por supuesto, bueno, tienen otro tipo de clínica, síndrome torácico agudo, pueden tener crisis aplásicas, pero sobre todo quedaros con eso, intentar razonar. Si tenemos un problema de falciformación, se obstruye el vaso, destrucción ósea y aparte infecciones de repetición secundarias. Eso de forma aguda, de forma repetida, provoca infartos a cualquier nivel. Lo menos importante, lo menos frecuente es el infarto agudo de miocardio. Y esos infartos pueden dar lugar a insuficiencias también de cualquier órgano, cardíacas, renales, respiratorias, a cualquier nivel. Es lógico pensar que si estamos ante un problema, lo dijimos antes, un problema congénito o hemólisis precoz, la médula está constantemente hiperplásica y por eso hay un problema en lo que es alteración ósea de los niños, es decir, un problema de mala formación ósea de los niños. Según Harrison, es patognomónico las vértebras bicóncavas o en boca de pez. Es bastante frecuente el priapismo y digo que podemos tener trombosis, es decir, oclusiones vasculares a cualquier nivel, en cualquier zona. Úlceras tórpidas que son muy difíciles de curar, embarazos de alto riesgo, ACVs, es decir, a todos los niveles. No intentéis diferenciarla. La sospecha es bastante sencilla. Si por la clínica hacemos algo tan sencillo como un frotis, ¿qué veremos en el frotis? Los hematitis falciformados, los hematitis en forma de hoz. Ahí tenemos ya el diagnóstico de la enfermedad. Aparte de eso, eso es una sospecha. Siempre que sospechéis un problema de hemoglobina, el que sea, para confirmarlo, la prueba definitiva es la electroforesis. Aquí no tenemos hemoglobina A. En la adenoparasitosis no hay hemoglobina A. Estará toda sustituida por hemoglobina S. Tenemos un poquito de la A2, como siempre, un poquito de la fetal, pero en lugar de la A tenemos la hemoglobina S. El tratamiento, olvidaros un poco porque no hay nada realmente definitivo. Consejo genético, hombre, evitar un poco lo que puede provocarlo, como es el frío y demás. Acordaros de esa posible autoespelectomía por el riesgo de gérmenes encapsulados, por tanto, vacunas contra ellos, pero olvidaros un poco del tratamiento porque no hay realmente nada importante. Concepto de rasgo. Rasgo en un problema de hemoglobina significa que más de la mitad de la hemoglobina es normal. Por tanto, rasgo falciforme significa que tengo hemoglobina S, pero menos de la mitad. Es decir, tengo más del 50% normal. Y por eso raramente da clínica y raramente necesitan tratamiento. Segunda parte de las hemoglobinopatías, que nos faltan cadenas. Talasemias. Faltan cadenas. Si faltan unas, las otras se acumulan. Ya sabéis que son más frecuentes las beta-talasemias que las alfa-talasemias. Las beta-talasemias significa que faltan cadenas beta, por tanto, se acumulan las otras, las alfa. Y sería de forma autosómico recesiva. Las alfa-talasemias son muy raras, muy poco frecuentes. Si faltan cadenas, pensando en lo más importante, que es la hemoglobina A, que es el 97% del total, 2 alfa, 2 beta, imaginaos que faltan las alfa. Pues bien, tenemos 4 genes de cadena alfa. Si falta 1 o 2, no pasa absolutamente nada, asintomático totalmente. Si faltan 3 de los 4, tenemos hemólisis, pero es compatible con la vida. Y si faltan los 4, no podemos sobrevivir. Hidros fetalis, feto muerto. No podemos sobrevivir sin cadenas alfa. Son las más importantes, como concepto. Ha habido 2 preguntas solo, difíciles además, en toda la historia del MIR. Las que son muy importantes son las beta-talasemias, más frecuentes. Faltan cadenas beta, sobran alfa. Las alfas son las más frecuentes, decíamos, las más importantes. Por tanto, si yo tengo falta de cadenas beta, me sobran las alfas se unen a lo que hay, a las beta que existen, a las epsilon, a las delta, a todo lo que haya. Por lo tanto,
¿Cuál es la conclusión? Que aumentan las hemoglobinas extrañas, dicho de una forma. El aumento de una hemoglobina rara, la A2, la fetal y otras diferentes, eso lo único que implica es que sobran cadenas alfa. Por lo tanto, si sobran cadenas alfa, es una beta-talasemia. Porque recordar que la enfermedad coge el nombre de la cadena deficitaria. 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 Bien, ahora sí. Pues bien, tenemos dos opciones. Como tenemos dos cadenas beta, pueden faltar una o faltar las dos. La más importante, esta, la beta-talasemia minor o rasgo beta-talasémico. De los dos, falta uno, pero hay una cadena beta. Por tanto, la primera conclusión es que si hay cadena beta, tiene que haber hemoglobina A. Estará descendida, pero la hay. Bien, ¿qué sabemos por el nombre? Que faltan cadenas beta. Como es minor, sabemos que falta una de las dos, y como concepto de rasgo beta-talasemia, significa que no tienen clínica y no necesitan tratamiento. Eso es lo más importante. Dos conceptos más. Es la hemoglobinopatía más frecuente en España. Y por encima de eso, es la única, me encantaría gritar aquí, pero no puedo, es la única anemia microcítica, estamos hablando de talasemias, anemias microcíticas, no os olvidéis, la única donde el estudio del hierro es normal, 7 veces preguntado. Pueden preguntarlo de forma directa o sencillamente preguntan de anemia microcítica y os meten como opción una talasemia, porque es una anemia microcítica. Fijaros en el hierro. Si el hierro es normal, no hay más opciones de una beta-talasemia minor. ¿Qué más vamos a encontrar? Lo que decíamos, estamos hablando de talasemias, problemas de hemoglobinas. ¿Quiero confirmarlo? Hago una electroforesis. ¿Qué encuentro? Que hay descenso de la hemoglobina A, pero hay algo de hemoglobina A. Y, consecuentemente, aumentan la A2 y la fetal. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que os decía hace 5 minutos, eso ya sí, entenderlo, pero si no lo sois capaz de entender, empollároslo, que es un concepto. Si yo tengo aumento de hemoglobinas extrañas, es porque sobran cadenas alfa. Es entonces una beta-talasemia. Solo con ese concepto descartáis muchísimas opciones. Como la herencia es autosómico recesiva, ¿qué significa eso? Que si padre y madre, es decir, ambos progenitores son beta-talasemia minor, tenemos un 25%, es decir, 1 de cada 4 de sus hijos tienen riesgo de ser una beta-talasemia mayor o enfermedad de Kuhle. Muy grave, gravísima. De todo lo que hemos visto es la hemólisis más grave. ¿Por qué? Porque no tenemos cadenas beta, ¿vale? Recordar que no se nota, no se sabe en el momento del nacimiento. La clínica aparece más o menos a partir de los 4 o 5 meses tras el nacimiento, que es cuando las cadenas gamma de la hemoglobina fetal caen en picado y debería de sustituirse por las cadenas beta. En ese caso no hay cadenas beta y por lo tanto lo que hay es mucho acúmulo de alfa y las alfa se unen un poco a las que hay. Pero eso es muy grave. Es la hemólisis más grave. Por lo tanto, poneros en una hemólisis grave y multiplicarlo por lo que queráis. Es decir, anemia muy intensa, esplenomegalia masiva, hepatomegalia, una alteración ósea masiva ya desde prácticamente el nacimiento. Por supuesto, con una sobrecarga de hierro absoluta, total. Pensar que, lo decíamos al principio, cuando hay una hemólisis, cuando se destruyen las células antes de tiempo, el hierro no se pierde, se intenta reutilizar. Y si no hace falta, se acumula. Por tanto, sobrecarga de hierro masiva en todo el organismo. Eso es muy grave. También son frecuentes las infecciones de repetición. El diagnóstico, entre otras cosas, sabéis que cursan con anemia microcítica, porque es talasemia, y aquí, evidentemente, como no hay cadenas beta, no puede haber hemoglobina A. Es imposible. Hay aumento de las otras, pero no puede existir hemoglobina A, salvo que haya sido transfundido previamente. Tratamiento, el único tratamiento definitivo sería el trasplante. Suelen fallecer por esa sobrecarga férrica, casi siempre a nivel cardíaco, suele dar lugar a fallos cardíacos secundarios. Y para acabar la serie roja, nos falta por ver, dentro de las anemias hemolíticas decíamos que podían ser congénitas por un problema de hematía o adquiridas. Es decir, la hematía no tiene culpa. Pues bien, el
planteamiento de estas preguntas lo han hecho muchas veces, sobre todo en los últimos años. Por eso lo recuerdo ahora. Cuando tengáis datos cuando tengáis un caso clínico y datos de hemólisis, es decir, que es una anemia hemolítica, lo primero, olvidaros de lo que os preguntan, lo primero, que no tardéis nada. Fijaros, si os dan datos de algo congénito, herencia, su padre tuvo, su madre, no nos dicen nada de eso. O sencillamente es un niño ya de 5 años que ya tuvo transfusiones. Es algo congénito. Vale, cuando no sea eso, es adquirido, que es lo más frecuente. Y cuando se ha adquirido, lo primero que tienes que hacer es, primer diagnóstico, ¿inmune o no inmune? Son más frecuentes las no inmunes, pero les encanta preguntaros las anemias hemolíticas inmunes. Es decir, serían anemias hemolíticas adquiridas con la prueba de Kunz positiva. Ya sabéis que es inmune. Si no os hablan de inmunidad, es que no es inmune. Más fácil todavía. Pues bien, dentro de las inmunes hay varias clasificaciones. Vamos a ver muy poquito de las más importantes, de las autoinmunes. Existencia de autoanticuerpos. 3 enfermedades muy rápido y no os agobiéis con esto. Anticuerpos calientes, anticuerpos fríos y la bifásica. Anticuerpos calientes son de la clase IgG, luchan asociados al sistema complemento contra el sistema RH del hematíes, dando lugar a hemólisis extravascular. Recuerda que el dibujillo que veíamos en la primera y segunda vuelta, ya os acordáis de ello, porque bueno, por si os sirve, si no, pues nada. Y acordaros que estas anemias hemolíticas inmunes, autoinmunes, no estas, sino las autoinmunes en general, se asocian a muchas enfermedades autoinmunes. Por supuesto, a lupus, a otras enfermedades reumáticas, pero no os olvidéis de la hematológica más importante, de la única leucemia que se asocia a problemas inmunes, la leucemia linfoide crónica, que veremos dentro de un rato. ¿Vale? Lo más importante. ¿Cuál es el tratamiento? Como es inmune, siempre lo primero, corticoides, de mano, con o sin transfusiones, depende de lo que necesite el paciente, depende de la gravedad. Cuando no sean suficientes los corticoides, como es una anemia hemolítica extravascular, pues podemos recurrir a la esplenectomía, y si no es tampoco suficiente, pues tendremos que recurrir a los inmunosupresores. Eso es un poco el orden lógico de esta enfermedad. Anticuerpos fríos, las crioglutininas, se asocian sobre todo a infecciones de repetición, pero por supuesto también a tumores y, cómo no, a la leucemia linfoide crónica. Al contrario del anterior, son anticuerpos IgM, no IgG, que luchan junto al sistema complemento también contra el sistema antigénico II de los hematíes, que es muy extraño, dando lugar a una hemólisis intravascular. En este caso, el tratamiento anticuerpos, corticoides. ¿Se acompaña de esplenomegalia? No, porque es intravascular. No nos sirve. Si los anticuerpos no valen, directamente, aparte de transfusiones, los inmunosupresores. Y la tercera, hemoglobinuria paroxística friore. Solo con el nombre, sabéis lo más importante. Si es hemoglobinuria, es intravascular. Ya no se acompaña de esplenomegalia, ya no es útil la esplenectomía. Eso es lo más importante. Se denomina paroxística friore o bifásica. Bifásica porque actúa en dos fases. Es un anticuerpo de la clase IgG que a bajas temperaturas lucha contra el sistema antigénico, grupo sanguíneo P de los hematíes, se pega a los hematíes pero no los destruye. Cuando sube la temperatura, temperaturas más o menos normales, es cuando se produce la hemólisis, la destrucción. De ahí el nombre de hemolipsina bifásica de Donald Lasteiner. Y el cuadro clínico pues, suele ser gente joven, con infección previa, que suele ser la causante, sobre todo la sífilis terciaria, y a partir de ahí tiene un problema casi renal, dolor lumbar, hemoglobinuria, escalofríos, fiebre. Pero yo digo, lo más importante para nosotros, ese es el dato de problema intravascular. Tratamiento, ya sabéis, es un problema autoinmune, corticoides, no se acompaña de esplenomegalia, pues directamente los inmunosupresores. Y lo último, estamos hablando de anemias hemolíticas no congénitas, sino adquiridas, pero ya Kunz negativo, es decir, no inmunes, otras causas. Hiperesplenismo, es decir, un bazo muy aumentado de tamaño, lógicamente es una causa de que la célula, aunque sea normal, al pasar por el bazo se rompa. Pero ¿qué quiero que recordéis aquí sobre todo? Lo que ya sabéis, los problemas vasculares. Da lugar a una destrucción, es decir, una hemólisis adquirida no inmune.
no es un problema de anticuerpos, es un problema vascular. ¿Y qué es lo importante aquí? Que no me importa el tamaño del vaso, me importa que es el problema vascular. Por lo tanto, si lo sospecho, tengo que hacer un frotis. ¿Para qué? Para buscar los hematíes rotos, los esquistocitos. Sean problemas de pequeño vaso, los síndromes microangiopáticos, que veremos en la última fase ya, en la parte de coagulación, o son problemas de CID o de grandes válvulas, me da igual. Cuando hay un problema vascular, los hematíes y habitualmente las plaquetas, por eso suele hablarse de síndrome microangiopático, las anemias hemolíticas microangiopáticas con trombocitopenia. Por eso lo vemos luego al hablar de las trombocitopenias, porque tanto los hematíes como las plaquetas, cuando pasan por un vaso, alterado, raro, se rompen. Por tanto, ¿cómo se sabe? Buscar en un frotis sanguíneo los esquistocitos. Esto lo han preguntado muchísimas veces de muchas formas diferentes. Es un dato directo, no os vais a equivocar nunca. Por tanto, recordarlo. Resumen muy rápido, digo un poco por orden. La primera enzimopatía, déficit de piruvato quinasa, hemólisis extravascular. La segunda, déficit de glucosa 6-fosfato desogenasa intravascular. De las tres que vimos ahora autoinmunes, anticuerpos calientes extravascular, fríos, lo contrario, la intravascular, y la hemoglobinuria bifásica, ya lo sabéis, hemoglobinuria intravascular. Esto que puede no serviros para nada, no os ocupa nada de espacio y sí os puede servir un poco muchas veces para diagnosticar, muchas veces para descartar opciones de si se trata de algo extra o intravascular con su esplenomegalia o no, con su posible esplenectomía. Y acabamos la serie roja viendo una de las tres enfermedades más importantes de hematología. Lo han preguntado todo. La hemoglobinuria paroxística nocturna. Lo dejo para el final, ya sabéis, porque no cumple todos los criterios a los que estamos acostumbrados. Veremos que muchos sí, pero hay alguno que no. Por tanto, para no liaros, os la saco de todas las clasificaciones anteriores. Hemoglobinuria, ¿qué nos dice? Que es una hemólisis intravascular. Correcto, eso es cierto, menos mal. Paroxística nocturna, es cierto que es por la noche, pero no solo es por la noche. Lo primero que quiero que recordéis todo de aquí. Hay 10, 12 datos, son muchos. Vamos a insistir, pero vamos a intentar recordarlos. Primer dato importante, el nombre. A ver si os van a hablar de la enfermedad de Marchand-Micheli y decir, sí, me suena, pero ¿qué era eso? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una enfermedad, primero, adquirida, no congénita. Acordaros que es la única membranopatía, es un problema de la membrana de la hematía que no es congénito. Es la única, por eso hay que saberlo. Es un problema adquirido de la stem cell pluripotencial. Por eso puede cursar con pancitopenia. La stem cell está muy predispuesta a ser destruida por el sistema complemento. Por lo tanto, insisto, es un problema de la membrana de las células. Lo estudiamos aquí, pero no solo cursa con anemia, cursa con pancitopenia, anemia, leucopenia y plaquetopenia. Es un problema, insisto, de la stem cell pluripotencial, de forma que en la membrana de sus células, de las células que produce, falta el anclaje de fosfatidinoxitol, debido a que hay una disminución de la acetilcolesterasa. Eso hace que en la membrana faltan proteínas en membrana, sobre todo la CD59. Y para que se produzca, para que se desarrolle esta enfermedad, es imprescindible desarrollar, es decir, un gen que es el gen PIGA. Si no se tiene el gen PIGA, no se desarrolla la enfermedad. Es una hemólisis, aunque pensamos que es hemoglobinuria, algo intravascular agudo, no es aguda, es crónica, es un proceso intravascular pero crónico, constante, aunque es cierto que de forma aguda tiene crisis nocturnas, de ahí el nombre de la enfermedad, pero no es un proceso agudo, es un proceso crónico. Y recordar que esto no se os puede olvidar, es la única anemia hemolítica donde el hierro no está aumentado. En todas las demás sí, porque se aprovecha. Aquí no. Única anemia hemolítica con hierro bajo porque se pierde por la hemoglobinuria, que es masiva. Por tanto, caso clínico, anemia hemolítica donde te dicen datos de hemólisis y sideremia baja o ferritina baja, no hay más que esta. Hemoglobinuria paroxística nocturna.
Única anemia hemolítica con hierro bajo y única anemia hemolítica donde es un problema del Mathieu y no es congénito, sino que es adquirido. Por tanto, es una anemia, insisto, microcítica. Acordaros, lo vimos al principio, siempre cursa con microcitosis la anemia ferropénica, las talasemias y la hemoglobina plástica nocturna. Por tanto, anemia microcítica con ferropenia, porque el hierro se pierde por la orina. Hasta ahí es una anemia ferropénica, es la más frecuente. Pero ojo, asociado a pancitopenia ya no es una anemia ferropénica. Y asociado a cuadros de trombosis, que es la principal causa de muerte por trombosis de venas suprahepáticas. Si colocamos la sangre de este paciente con sustancias que producen la destrucción, serían las pruebas de hemólisis ácida, tenemos el test de Ham y el test de la sacarosa, y con eso podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad. De todas formas, lo más específico, recordar, demostrar la ausencia de proteínas de membrana, es lo más específico de todas las pruebas que os pueden dar. Y como todavía falta algo, solo hay 2 enfermedades donde la fosfatasa alcalina granulocítica o leucocitaria está disminuida. Aquí, en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica. Es un estado pretumoral, puede evolucionar a leucemia aguda y el único tratamiento eficaz es el trasplante. Se está utilizando en los últimos años un anticuerpo monoclonal que es el eculizumab, que os suene, no cura nada, solo sirve para que un 1% de los pacientes al cual se lo administramos no haya que estar transfundiéndolo constantemente. Es un avance más, pero desde luego que ni mucho menos cura la enfermedad. Por lo tanto, acordaros de este dibujo, ya no se os va a olvidar. Problema de la cel pluripotencial adquirido como el bigotillo. Nadie nace con bigote, el bigote se adquiere, no se nace con él, ¿vale? Está pensando en que no le dan de comer en su bocadillo de pan, causa de pancitopenia, pues con su jamón, con el test de Ham positivo, el test de la hemólisis ácida, y acordaros del gen PIG, en inglés gen PIG cerdo A. Gen PIG es importante, es imprescindible para que se desarrolle. Está pensando en su comida y en su bebida, en su cerveza, en su Budweiser. Pues no, síndrome de Budd-Chiari, principal causa de muerte. Y aquí la tienen enchufada al gotero. Hemólisis intravascular, con su hemoglobinuria, no aguda, crónica, diurna también, no nocturna solamente. Único caso donde además se le ha caído el crucifijo, la fe, el hierro, la Fe, es decir, el hierro, por los suelos. Única anemia hemolítica con hierro bajo. Y además la faja baja, se le ha caído hasta la faja. Y de todo, lo definitivo, ver que a alguien le han mangado los CDs. CDs de membrana desaparecen. Principal diagnóstico de esa enfermedad. ¿Vale?